La Iglesia Católica es tan rica, tan vasta, tan llena de sabiduría. Charlemos, profundicemos en nuestras riquezas. Shema Amasa. Escucha la voz de Dios. Hola, buenas tardes hermanos, ¿cómo están todos? Esperemos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este programa de Shema Amasa. Pues mucho gusto en estar aquí de nuevo con ustedes un jueves más. Pues les damos la bienvenida a todos aquellos que no habían estado anteriormente. Muchas gracias por vernos en este día y aquellos que pues nos han acompañado durante todos estos capítulos que hemos estado lanzando, pues también muchas gracias por estarnos viendo hoy. Así es, pues muchas bendiciones para todos. Esperemos que este nuevo episodio, ¿verdad? Que es el episodio ya número 9, pues sea para mucha bendición de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque siempre que Dios nos pone una misión, siempre que nos hace un llamado, ¿verdad? Y nosotros le respondemos, pues claro que Él hace maravillas porque abrimos el corazón a su palabra y a su voz. Entonces, pues ojalá y que a través de este programa podamos todos pues crecer en sabiduría, pero también crecer en el amor de Dios, ¿verdad? Que es lo principal. Y pues que conozcamos nuestra iglesia, como siempre lo hemos recalcado aquí, todos estos programas han sido para pues crecer y conocer más de nuestra Iglesia Católica, en todos estos, en documentos que la Iglesia va sacando, esta carta del Papa Francisco II, válgame, ando con el Papa Juan Pablo II, ando revolujada, Del Papa Francisco, pues... Corazón de Padre. Esta carta tan hermosa de Patris Corde que hemos estado analizando, que hemos estado profundizando, que hemos estado saboreando, ¿verdad? Poco a poquito la hemos ido desmenuzando. Y pues ahora nos toca este capítulo o episodio número 9, Saraí, que se llama Padre en la Sombra. Sí, bueno, recordemos que en estos capítulos, hemos estado hablando, como dice mi mamá, de la carta del Papa Francisco Patris Corde, que él publicó el 8 de diciembre del 2020 con motivo del año de San José. Y es por eso que hemos estado haciendo todo esto, porque pues es el año de San José y queríamos hablar de él, de este gran santo, ¿no? Y hemos estado hablando en los capítulos anteriores sobre quién fue San José, por qué el año de San José. También hemos visto las características que el corazón de San José tenía, porque él era padre. Entonces hablamos de esas características de su corazón, que son padre amado, padre en la ternura, padre en la acogida, padre, hay varias, padre, ¿cómo se dice? Bueno. Ya se te olvidaron, Saray. Padre amado, padre en la obediencia también. Entonces varias características que nuestro santo José tenía en su corazón de padre, ¿no? Y ahora pues toca esta hermosa característica que es padre en la sombra, que a mi parecer es una de las descripciones más bellas que he visto en la carta. Y pues vamos a comenzar. Vamos a ver de qué nos está hablando, qué nos comparte el Papa Francisco en este apartado de su carta, ¿no? Así es. Entonces vamos a comenzar y pues nos encomendamos a José, a María, a su intercesión, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y comenzamos. Bueno, el Papa Francisco nos viene hablando un poco de que él había leído, él pues leyó un libro que se llama La Sombra del Padre. Y es un libro que nos han recomendado mucho, que no hemos tenido la oportunidad de leerlo, pero queremos leerlo, porque es como una novela de la vida de San José. Y es del escritor polaco Jan Dobraszynski. Tiene un apellido muy raro, pero ese es. Entonces viene el Papa Francisco, con esto inicia y dice:
con la imagen evocadora de la sombra, define la figura de San José, este escritor polaco, que él define la figura de San José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Y recordemos que en capítulos anteriores hemos estado diciendo esto, ¿no? Que precisamente la carta habla del corazón de Padre de San José, que es un reflejo del corazón de nuestro Padre Celestial, ¿no? De nuestro Padre Dios. Entonces, las características que tiene el corazón de San José como padre son las características que en él se reflejan del corazón de Dios Padre. Entonces, aquí no habla más bien como un reflejo, sino que habla que José es la sombra de Dios Padre. Es como nosotros, ¿no? O sea, bueno, ¿quién no ha visto Peter Pan o así? Peter Pan tiene su sombra, entonces él sin su sombra, él está muy preocupado porque no puede encontrar su sombra, ¿no? Entonces nosotros cuando estamos bajo la luz, pues la luz nos da y estamos nosotros y nuestra sombra es esa parte de nosotros, ¿no? Está ahí reflejado nuestro cuerpo dependiendo de la luz. Y así es también, no somos nosotros, pero es como un reflejo de nosotros. Entonces, así José es la sombra de Dios Padre. Entonces, es por eso que su paternidad no proviene de él, su paternidad es el reflejo, es la sombra de la paternidad de Dios Padre, de la perfecta paternidad de Dios Padre, ¿no? Que le encargó esta misión a San José de cuidar, de auxiliar, de proteger, de no apartarse de los lados, del lado de Jesús y de que Jesús siguiera los pasos de José porque él era la sombra de Dios Padre. Y dice, pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel. Esto viene en Deuteronomio 1:31 y dice, en el desierto donde viste cómo el Señor, tu Dios, te cuidaba como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Así es como lo describe Moisés a Israel y así es como dice aquí, así José ejercitó la paternidad durante toda su vida, cuidando, como Dios cuida a sus hijos, también José cuidó a su hijo Jesús, al Hijo de Dios Padre, Jesús, el Dios Hijo, y también nos cuida a nosotros como hijos de Dios Padre, Él siendo nuestro Padre espiritual, reflejo y sombra de nuestro Padre Celestial que es Dios, también nos cuida y nos protege a nosotros, ¿no? Sí, dice aquí el Papa Francisco en su carta, nadie nace padre sino que se hace. Esto a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque de alguna manera, bueno, en mí pues yo soy mamá, pero vemos siempre vemos a papá, ¿no? Yo siempre cuando leí esto, yo me acordé mucho de mi papá, ¿verdad? Mi papá terrenal. Y ciertamente es esto, nadie nace padre. Entonces en el caminar va uno aprendiendo a ser un papá. Pero aquí me llama mucho la atención porque dice, y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. Esto no nos habla nada más de una paternidad, bueno, yo traje un hijo al mundo, una paternidad de sangre, yo traje un hijo al mundo y ya es mi responsabilidad. Ok, sí es tu responsabilidad, pero también aquellas personas que se hacen responsables de alguna manera de alguna persona. Ahorita yo le decía a Saraí, un padrino, qué responsabilidad tan grande tiene porque es el guiar a ese ahijado por el buen camino. Y cuando nosotros vamos a bautizar, cuando nosotros vamos a tomar una responsabilidad como padrino, pues es esto, ¿verdad? Eres un papá, eres esa persona que tiene esa responsabilidad de guiar, así como José, de guiar, de auxiliar, de proteger, de cuidar y pues de ayudarlo hacia ese camino. En este caso, pues José hizo todo esto y él conscientemente sabía que él no era su papá, ¿verdad? Pero sabía la responsabilidad que tenía como papá.
Entonces, esto es bien importante que todos lo sepamos, porque muchas veces yo digo, no, pues es que yo no soy papá. Y, ok, tú no eres papá, a lo mejor en tu caso eres un hombre soltero, ¿verdad? Y no tienes esa responsabilidad de papá, tú crees que no tienes esa responsabilidad de papá, pero si tú estás auxiliando a otra persona, si tú estás poniendo el ejemplo a otra persona, si tú estás aconsejando a otra persona, bueno, ahí viene una responsabilidad de paternidad. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque luego, no, yo no soy nada tuyo, no. Es que como hasta en esto Dios cómo se manifiesta con esta ternura, ¿verdad? Dios nos encomienda misiones y a veces no las queremos tomar, ¿verdad? O a veces nos da miedo tomar esas responsabilidades porque pensamos que no estamos capacitados. Pero Dios aquí dice muy claramente, ¿verdad? No se nace padre, sino que se hace. En el caminar vamos ejercitando esa paternidad y vamos llevando esa responsabilidad de ser padres. Y no nada más, les repito, no nada más por traer un hijo al mundo, sino porque puede ser que el Señor haya puesto a tu cargo a alguna persona, ya sea como padrino, ya sea como madrina, y ahí se ejerce la paternidad también, ¿sí? Incluso, también no va dirigido nada más a los hombres, ¿verdad? Porque, José es modelo, obviamente, para todos los papás, hombres, para todas aquellas personas para todos aquellos hombres que son responsables de alguien más, ¿no? Pero también, tomemos esa parte de que, cuando uno les habla a sus papás, a ambos les dice padres, ¿no? Mis padres. Entonces, esa paternidad, hay paternidad, pues, que sí es masculina, ¿verdad? Porque, pues, es propia de un hombre, ¿no? Sí. Pero también esa responsabilidad sobre otros también la puede tener una mujer. Entonces, cuando tú sientes, seas mujer o hombre, esa responsabilidad hacia otros es donde Dios te está capacitando, y no nada más como padre o como madre, o sea, no nada más siendo mamá o papá, sino también siendo padrinos, madrinas, también siendo, por ejemplo, las religiosas, ellas también, los sacerdotes o los jefes del trabajo, ellos también son responsables. Entonces, las personas, cualquier persona que ejerza una responsabilidad hacia otra persona está actuando con esa paternidad que Dios nos da, o sea, de la cual somos nosotros reflejo y sombra, así como José. Entonces, esa parte de José como un modelo a seguir no es exclusivamente para los hombres, sino también hombres y mujeres, pues ahí tenemos un gran ejemplo de un santo a seguir, de una persona a seguir, ¿no? Entonces, y también pues a María. Entonces, esta parte es también muy importante decirla aquí, porque a veces decimos, no, nada más, como yo soy mujer, pues esto va para ti, o sea, no, sino que también pues es para todos, ¿no? Esta carta es para todos, el Papa Francisco la dirige a todos sin excepción alguna. Y en esta parte también dice, en la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre. También la iglesia de hoy en día necesita padres. La amonestación dirigida por San Pablo a los Corintios es siempre oportuna. Podrán tener 10,000 instructores, pero padres no tienen muchos. Y cada sacerdote u obispo debería poder decir como el apóstol Pablo, fui yo quien los engendré para Cristo al anunciarles el Evangelio. Y a los Gálatas les dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Pues esta parte, está muy padre, ¿no? Aquí, de cierta forma, el Papa Francisco está dirigiéndose un poco más a los sacerdotes, a los obispos, porque hoy, el mundo de hoy necesita padres de familia que estén dispuestos a hacer a tener como ejemplo a José y a María. O sea, esos padres que de verdad no sean simplemente instructores que te enseñan cosas, esto está bien, esto está mal y hasta ahí, o sea, y no sino que te administran tu dinero, o que te proporcionan comida, porque hay muchos de esos, de verdad que hay muchos de esos, sino que ahorita el mundo está necesitado de padres de verdad, o sea, que de verdad
auxilien a sus hijos, que los eduquen, que no solo digan esto está bien y esto está mal, sino que te digan por qué y con el ejemplo también. O sea, esos padres son los que San Pablo está diciendo, y fíjense, eso fue hace mucho tiempo, lo de San Pablo, y ahorita todavía seguimos, si no es que con más necesidad de esos padres, ¿no? De esos verdaderos padres. Y que los sacerdotes y obispos también ejerzan esa paternidad que se les fue dada de manera especial. O sea, porque ellos son pues nuestros papás. Entonces, aquí el Papa Francisco los está invitando a seguir ese ejemplo de Pablo, que decía, ¿no? Que él engendró para Cristo, al anunciarles el Evangelio. Él los engendró a todos, pues él era un apóstol. Entonces, los sacerdotes y obispos son sucesores de todos esos apóstoles que a nosotros anunciarnos el Evangelio nos engendran para Cristo. Pero no nada más es engendrar, sino también trabajar para que nosotros podamos crecer con y para Cristo, ¿no? Como lo hizo Pablo y como lo hizo también José. Y me llama mucho la atención esto porque dice, antes de todo eso, dice, la amonestación dirigida por San Pablo. Y San Pablo, pues aquí era un papá, ¿verdad? Era un papá que estaba atento de todas las comunidades. San Pablo, recordemos que abrió muchas comunidades San Pablo después de que fue aquel día tan llamado, tan hermoso, del día de Pentecostés. Después del día de Pentecostés, ahí nace nuestra iglesia y ahí empiezan a surgir todas estas comunidades y entonces San Pablo, pues ya después, ¿verdad? San Pablo empieza a formar más comunidades con los paganos, no propiamente con los judíos, pero tuvo muchas comunidades y por eso dice aquí en esta carta de primera carta a los Corintios, dice la amonestación dirigida por San Pablo. Quiere decir que San Pablo si ustedes se ponen a leer las cartas de San Pablo, van a encontrar que San Pablo, sí les hablaba con mucha ternura y con mucho amor, ¿verdad? Porque también eso hace un papá, pero San Pablo siempre estaba como que amonestando, corrigiendo, allanando el camino, oigan, escúchenme, estén atentos, todas estas palabras, porque eso es lo que hace un papá, ¿verdad? Un papá, como decía Saraí ahorita, no nada más te dice, ay, tenga mi hijito, tenga esto, tenga lo otro. No, hay papás, el papá tiene también que corregir, tiene que amonestar, tiene que educar en ese aspecto. Y por eso el Papa Francisco nos dice aquí, en la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener papás, porque también papá es autoridad, no autoritarismo. Más adelante vamos a ver de esto, habla también el Papa Francisco. Pero dice, ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Estas palabras que nos dice el Papa Francisco están muy fuertes, la verdad. Yo ahorita que las estaba leyendo así como que, ay, no había para dónde hacerme, ¿verdad? Porque ciertamente, son muy ciertas. Son muy ciertas este contexto que nos marca el Papa Francisco de lo que es ser padre, ¿verdad? Lo que realmente significa ser padre. Y aquí dice algo muy, muy fuerte que a mí me llamó la atención porque dice, no para retenerlo ni para encarcelarlo, no para poseerlo. Muchas veces como papás pensamos, ay, no, es que ella es mía, ella es mía. Y no se va a casar, ella no se va a casar, ella va a hacer lo que yo le diga, se va a ir de religiosa, ¿no? Ay, me proyecté. No se crean. Pero muchas veces traemos eso como papás, ¿verdad? Y entonces eso ya no es hablarles con autoridad, ya estoy diciendo que ella me pertenece. Y en realidad ella no me pertenece. Dios me la prestó. Dios me prestó cada uno de mis hijos para educarlos. ¿De qué manera? Bueno, pues hemos estado viendo, ¿verdad? A través de estos documentos, de esta carta tan hermosa que el Papa Francisco escribe, en donde San José nos pone este ejemplo, este modelo tan grande que tenemos como papá. Entonces dice aquí también, quizá por esta razón la tradición también le ha puesto a José
junto al apelativo de padre, el de castísimo, no es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. Bueno, esta parte me gustó muchísimo porque súper fan de la castidad. No se crean. Pero bueno, últimamente he estado como más investigando sobre esto de la castidad y está muy padre, ¿no? Es muy bonito. Y dice, lo voy a releer para... Sí. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro, supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Bueno, esto está, creo que fue mi parte favorita de este apartado porque dice, la castidad es eso, la castidad es amar a los demás, amar a las otras personas. Muchas veces pensamos que la castidad es cero relaciones sexuales y no es así, va mucho más allá de lo sexual, sino que más bien la castidad es amar tanto a la otra persona, amarte tanto a ti mismo, que eres libre de todas esas ataduras, de todas esas cosas que quieren hacer que poseas a la otra persona, ¿no? Al momento de no respetar el espacio de la otra persona, de no amarla, entonces lo que quieres es poseerla y decir, es que ya, quiero que sea mía esta persona. O sea, no, esa parte que te hace libre es la castidad. La castidad te hace libre de que no quieras poseer al otro y que tampoco te dejes que el otro te posea a ti, que quiera poseerte a ti, ¿no? Que quiera hacerte objeto suyo, sino que eso es la castidad, ser libres. Eso es simplemente la castidad. Entonces por eso es que a José también lo caracterizan, también lo llaman castísimo, no nada más porque fue virgen. Eso no nada más es la castidad, es parte de, pero no nada más por eso, sino porque José supo amar tanto a María, tanto a Jesús y tanto a los demás y a sí mismo, que era libre de posicionamientos, era libre de no decirle a María, a Jesús, son míos, o sea, es mi hijo, es mi esposa, no, o sea, porque él mismo sabía que Jesús no era su hijo. O sea, esa parte de estar tan en libertad que no quieres poseer al otro, es esto que nos marca aquí. Porque al final, el querer poseer al otro se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca y hace infeliz. Tanto para la persona que quiere poseer al otro, como para la persona que quieres poseer, ¿no? Eso de sentirse atado, o sea, pues uno se siente así de muy, muy infeliz, te aprisionas y pues obviamente eso no es crecer en el amor, no estás permitiendo que la otra persona crezca. Y aquí dice, la lógica del amor, la lógica de Dios es la libertad, es amar en libertad. Tanto nos ama que nos da la libertad de elegirlo o no, nos da la libertad de equivocarnos también. Y nos da la libertad, dice aquí, hasta ponerse en contra suya. Obviamente Dios no quiere que nos pongamos en su contra, pero Él nos ama tanto que nos dice, si eso es lo que tú quieres, yo lo respeto porque no quiero tenerte aprisionado en las cosas que yo quiero nada más. Él quiere muchas cosas para nosotros, pero nos da la libertad de elegirlo y si lo elegimos, es así como también nosotros alcanzamos la mayor de las felicidades. Porque al momento de elegirlo a Él, de elegir su plan de vida, estamos eligiendo también ser libres. Y al ser libres, pues somos completamente felices, ¿no? Entonces aquí José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre.
él no se puso en el centro, él tampoco aprisionó a María y a Jesús, sino que supo hacerse a un lado, no menospreciarse, sino que saber cuál es su lugar. Muchas veces nos ponemos por encima de los demás y muchas veces nos ponemos muy abajo de los demás y eso no es. Hay una virtud muy hermosa que es la humildad, y la humildad es reconocerse uno mismo como lo que es. Ni más ni menos que los demás, sino como lo que eres. Eres hijo de Dios, no eres, se podría decir, sin Dios no eres nada, pero para Dios vales todo. Entonces es reconocer eso. Eso es la humildad. Entonces José fue ese hombre humilde que supo quitarse del centro, no para menospreciarse, sino para saber cuál era su lugar y poner en el centro a María y a Jesús, porque ese era su lugar y ese siempre es su lugar. Entonces, esta parte de amar en libertad, de amar también siendo humildes, es esa paternidad en la sombra, porque José estuvo en la sombra de Dios. Entonces, esa parte pues es muy importante. Sí. Ok, dice aquí algo que comentabas, aquí viene más adelante, dice: la felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, ¿verdad? Sino en el don de sí mismo. José se donaba. José era un don, ¿verdad? Un don es un regalo. Él se donaba a María, él se donaba a Jesús como padre, ¿verdad? Y esto es algo bien bonito porque quiere decir que el ser papá es un don que viene de Dios, ¿verdad? Algo extraordinario. No es algo de que, ay, no, nada más así como que, tú eres papá y órale. No, es un regalo grande el don de la paternidad. Y San José, por eso dice aquí, es un don de sí mismo, se donó a sí mismo, se dio por completo a María y a Jesús. No es, ay, pobre de mí, me voy a sacrificar, ¿verdad? No es eso. No es eso. José no lo vio de esa manera y nosotros no debemos de verlo de esa manera. Y autosacrificio es bueno, aquí lo refiere, un autosacrificio es como rechazar tu persona, ¿no? Él no rechazó su persona, se aceptó, se donó y se dio, o sea, dio su persona, eso que amaba, porque él también se amaba a sí mismo, entonces él se donó hacia María y a Jesús, claro, esa parte. Así es. No sacrificar su propia persona por los demás, sino que donarse. No es un sacrificio, es un regalo. Así es. Entonces, esa parte. Es un don. Dice, nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza, ¿sí? Y esto lo podemos ver, bueno, desde el principio que estuvimos viendo todos las citas bíblicas anteriormente. Podíamos ver que cuando Dios nuestro Señor le pedía una cosa a José, él inmediatamente, con toda confianza, cuando se levantaba y obedecía, hacía la voluntad de Dios. Entonces esto habla de una confianza plena, ¿verdad? Un abandono en Dios total. Y el mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Esto es algo que lo estamos viviendo muy palpablemente y tristemente en nuestra sociedad, porque todo esto el mundo lo confunde. Entonces, en vez de ver padres, pues vemos, dice aquí, un capataz vemos un capataz, vemos un amo, vemos un cacique, vemos una persona autoritaria, ¿verdad? Y esto es lo que muchas veces estamos viendo, no solamente en nuestros hogares, tristemente, sino también en la sociedad. En vez de respeto, tienes miedo. Ajá, exactamente. No hay un respeto, no hay una comunicación entre familias, una comunicación de hijos a padres, de padres a hijos, sino que se vuelve autoritario todo aquello y no hay confianza, como nos dice aquí anteriormente. Dice, su silencio persistente no contempla quejas, ¿verdad? Ni gestos. San José no tenía eso, sino
una confianza, un abandono. Y esto es bien importante porque en esa medida en que nosotros como papás nos donemos, ¿verdad? Como modelo, tomando como modelo a San José, bueno, pues vamos a ver muchos cambios, ¿verdad? Muchos cambios en los hijos también, porque los hijos van a tener una mayor confianza como en los papás y van a poder tener también abandonarse en los brazos del papá, ¿verdad? Y viene esa comunicación, viene ese diálogo, viene ese amor entre padres e hijos que es tan necesaria en estos momentos, ¿verdad? Y hemos confundido todo esto, desgraciadamente, muchas veces los papás, y nos hemos comportado con autoritarismo, nos hemos comportado también como, en vez de servicio, servilismo, ¿verdad? A veces chantajismo, y eso es tremendo, ¿verdad? Porque confundimos muchas situaciones y entonces los papás, si tú me haces esto, yo te hago esto. O sea, es un chantaje muchas veces entre los papás también. Y San José tenía muy claro todo esto. Por eso dice aquí, dice el Papa Francisco, el mundo necesita padres, no necesita todas estas corrientes que luego vemos y desgraciadamente desde todo esto lo vemos desde una familia hasta lo político. Y ahorita está muy palpable aquí en México, ¿verdad? Todas estas corrientes. Sí, bueno, lo que es, bueno, por ejemplo, la autoridad y el autoritarismo, pues ya decíamos, son cosas muy diferentes, porque vemos a San Pablo, leemos sus cartas y vemos que él hablaba con autoridad. Jesús hablaba con autoridad también. Moisés, cuando hablaba al pueblo, hablaba con autoridad, no imponiendo cosas, sino que corrigiendo y con amor, con caridad, pero no el autoritarismo, ¿verdad? También servicio, servilismo, pues el servicio es también servicio con amor. Si el servicio es donarte a ti mismo, ¿no? Y el servilismo es ser sirviente del otro o tener al otro como mi sirviente, como el que me atiende, como el que me hace esto, el otro y así. Entonces, no. Hay veces en que los hijos tienen a sus padres como sirvientes y hay veces en que los padres tienen a sus hijos como sirvientes. Entonces, obviamente ahí, nuestra sociedad ahorita está así. Entonces, lo que hace falta no es el servilismo, sino el servicio con amor. Y luego la confrontación con opresión. Se confunde confrontación con opresión. Porque la confrontación no es de que... La confrontación es de... Ay, ¿cómo le explico? La opresión es imponerle algo a la otra persona. Y la confrontación es decirle, es cuestionarle, o sea, de que, bueno, decides esto, ¿por qué lo decides? ¿Qué te va a traer de bueno? ¿Ya viste las ventajas, las desventajas? Eso es lo que un padre está llamado a hacer, a confrontar a su hijo en estas cosas, ¿no? No a imponerle cosas, como decía ahorita mi mamá, no, yo quiero que seas esto, o sea, no, sino que preguntarle, ok, ¿decidiste esto? ¿Por qué lo decidiste? ¿Qué te llevó a esto? Y eso es confrontar a tu hijo para que él también vaya pensando y viendo, bueno, hice esto por esto y por esto, y no son impulsos míos, y esto, o sea, nos damos cuenta como hijos de muchas cosas al momento de que nos confrontan, ¿no? Y no nos imponen. Y luego, caridad y asistencialismo. Caridad, pues, es el amor, ¿no? Y el asistencialismo es cumplir por cumplir. Esa parte de que muchas veces decimos, no, pues, como lo decía Jesús con la viuda que dio limosna en el templo, ¿no? Ella lo hizo con caridad, esa fue caridad. En cambio, las personas que eran los fariseos y ellos que nada más daban lo que les sobraba, eso es cumplir, nada más cumplir, ¿no? Bueno, pues voy a misa cada domingo porque pues hay que cumplir. O sea, no, es por amor, es por caridad por lo que uno debe de hacer las cosas. Es también esa parte en la familia. Nosotros hacemos las cosas, debemos hacer las cosas con amor y no nada más por cumplir, no nada más decir, no, pues, sí, pues tengo hijos y tengo que alimentarlos, tengo que mantenerlos, ni modo, así me tocó. O sea, porque pues, ni modo, tuve hijos, ya que, o sea, no, sino que es por caridad, por amor. Y luego también fuerza con destrucción. Esa parte de que muchas veces hablar con fuerza no quiere decir destruir todo, desmoronar todo, ¿no? Sino que más bien es
sí decir las cosas firmes, porque pues como padres no pueden bajarse y decir, ay, mi niño, pobrecito, o sea, no, o sea, porque pues son tus papás, tienen que ser firmes también en esa parte, ¿no? Dios también es firme con nosotros, sin apretar de más, pero tampoco aflojando, porque si no, entonces esa parte de la firmeza, de la fuerza, sin buscar destruir a aquella persona, ¿no? También a veces en que inconscientemente a veces destruimos a la otra persona en vez de hacerle un bien. Entonces, todas esas partes es lo que hace la paternidad de San José, ¿no? La parte en que no confundía esto con esto, como ahora lo estamos confundiendo como sociedad, no nada más los padres, sino también los hijos, los tíos, todos estamos confundiendo todas estas cosas y las estamos usando de una manera incorrecta, y no es así. Es por eso que José nos viene a mostrar este ejemplo, y el Papa Francisco lo recalca y nos lo viene a mostrar en esta carta, para que nosotros veamos ese ejemplo de José, que no confundía esto con esto, sino que sabía perfectamente que el corazón de Dios era así, y por eso él lo hacía de esta manera, ¿no? Y aquí viene otra parte que dice, toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, lo que veíamos ya ahorita, que es la maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, entonces, en lugar de convertirse en signo de belleza y la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. Muchas veces, al momento de elegir nuestra vocación, bueno, yo ahorita estoy en ese proceso, pero yo supongo que las personas que ya lo eligieron, al momento de hacerlo, muchas veces, confundimos la vocación, y hay veces en que en vez de tomar las decisiones porque eso me hace feliz, porque ahí puedo alcanzar mi belleza, dice aquí, convertirme en signo de belleza, y puedo alcanzar la alegría del amor, mi propia felicidad, y en esa vocación que yo elijo puedo alcanzar la santidad. En vez de elegirlo por eso, a veces lo elegimos frustrados, a veces lo elegimos infelices, entonces lo vemos más como un sacrificio que como un don de mí mismo. Por ejemplo, en el matrimonio, a veces decimos, sí, ya me casé. O sea, no. Bueno, a veces dicen, ¿verdad? Yo no. Pero dicen, ay, no, ya me casé, y ahora voy a tener que serle fiel, y ahora voy a tener que esto, y ahora, o sea, pues, entonces, ¿por qué? O sea, esta es la parte infeliz, que lo eliges viendo tu vocación como un sacrificio, como que ni modo, voy a tener que sacrificar todo esto para casarme. No, o sea, es donarte a ti mismo. Entonces esa parte también en el celibato y en la vida consagrada, en las que son vírgenes, en vez de verlo como, ay, ya ni modo, voy a tener que sacrificar todo esto. Esas personas que ven su vocación como un sacrificio y no como un don de sí mismos, son las personas que viven tristes, que viven frustradas, que viven infelices. Y me ha tocado ver personas que están viviendo ya su vocación, que lo vieron de esta forma errónea y ahora están muy amargadas. Hay veces que vemos, no sé, personas tal vez en su matrimonio, en su vida religiosa, sacerdotes muy amargados, muy infelices, y que eso lo transmiten a los demás. Entonces uno se queda así como que, no, pues ni ganas dan de ser sacerdote, ni ganas dan de ser religiosa, ni ganas dan de casarme, ¿no? Entonces, estas veces que nosotros vemos de manera errónea la vocación, que la vemos como sacrificar cosas para obtener otra cosa, cuando vemos como que debo sacrificar todo esto bueno, ya ni modo, o sea, no hay que verlo de esa forma, sino que José no lo vio de esa forma. Él no dijo, ay no, voy a tener, al momento de casarme con María, voy a tener que sacrificar, que ya no voy a poder tener hijos propios, que ya no voy a tener la familia abundante que tal vez soñé tener, que ya no esto, que ya no lo otro, y voy a tener que sacrificar el estarme moviendo de un lado a otro porque Jesús está corriendo peligro. O sea, no, pues imagínense un José así, o sea, pues no. Entonces, esa parte, José no vio su vida, decíamos ahorita, como un autosacrificio,
lo veo como un don de sí mismo, un regalo. O sea, estoy dando a mi persona algo mucho mejor que tengo. Estoy dando a mi persona a Jesús, estoy dando a mi persona a María. Y él, no sé, yo me imagino en ese momento, qué felicidad el poder donarme, o sea, hacia ellos. Qué felicidad el ser yo mismo, sin ataduras, siendo libre y darme a ellos, ¿no? Entonces, toda esta parte es la que nos viene hablando el Papa Francisco en este párrafo que está muy grande, pero que está hermoso. Entonces, pues, esta parte es muy bonita. Sí. Dice, la paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito, que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respeta su libertad. Esto es bien maravilloso y yo lo he experimentado como madre, ¿verdad? Yo lo he experimentado y estoy segura que también mi esposo, ¿verdad? Hemos experimentado esta parte de descubrir en cada uno de nuestros hijos esa parte inédita, eso nuevo que ellos siempre tienen cada día, ¿sí? Y esto es muy hermoso porque ellos, dice aquí algo muy padre, dice, la paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios. Siempre hay algo nuevo que descubrir, siempre hay algo nuevo, alguna locura nueva que sacan, ¿verdad? Los hijos. Y esto dice, cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre, dándole la libertad. Yo, ahora que hemos estado en este ambiente, ¿verdad? De estar encerrados, válgame, encerraditos aquí en la casa, ya más de un año, pues no haciendo lo que hacíamos, sino que por la pandemia estar encerrados y todo esto, a nosotros como papás nos ha llevado a descubrir una infinidad de maravillas que Dios ha hecho, infinidad de regalos que Dios nos ha dado, infinidad de dones en nuestros hijos, el ir descubriendo cómo ellos, dentro de todas sus etapas, porque tenemos desde 3 años hasta 20, entonces, cómo en cada etapa los hijos van descubriéndose a sí mismos, van descubriendo a Dios y van descubriendo nuevas cosas que vivir. Entonces, esto a nosotros de verdad que yo le doy muchas gracias a Dios por esta pandemia. Yo le doy gracias a Dios. No, gracias a Dios, pues no hemos tenido enfermos que lamentar. Sí ha habido mucha familia de nosotros enferma, algunos enfermos y algunos sí de gravedad, pero para gloria de Dios ha estado pendiente nuestro Señor de nosotros y los ha sanado. Entonces, desde esa parte hasta contemplar a nuestros hijos todo lo que ellos son capaces de realizar dentro de esta pandemia, todo lo que ellos han hecho, todos sus esfuerzos, todo lo nuevo que ellos traen, todo, o sea, ha sido algo grande, y yo lo puedo compartir. No, yo sé que no es en todas las familias, pero sí debemos como que ir descubriendo esta parte de la paternidad, porque a veces es como decía ahorita Saraí, nos encerramos en un autosacrificio, en decir, es que tengo que salir a trabajar, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer, y en vez de ver nuestros hijos papás que ven papás frustrados, tristes, enfermos, y no nada más enfermos físicamente, enfermos mentalmente, enfermos psicológicamente, enfermos de tristeza, de depresión, de angustia. Entonces, viene esa parte que no están bien cimentados nuestras bases, ¿verdad? No están bien cimentados ¿cómo se puede decir? No nos hemos abandonado en Dios. Y esta parte es muy importante porque un papá se tiene que abandonar en Dios para poder ser esa sombra, para poder ser un papá ese papá que Dios
ha capacitado en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de ser papás. Por eso Dios nos ha mandado hijos, ¿verdad? Si no, no nos hubiera dado ese gran regalo de tener hijos. Entonces, en los que somos ya papás, ¿verdad? Claro. Entonces, esa paternidad tenemos que descubrirla, tenemos que mirarnos al espejo y decir, yo soy un papá, yo soy una mamá, tengo un gran don que ejercer, ¿verdad? Y esta parte es la que nos dice aquí, un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil. Híjole, esta parte, qué feo se oye, inútil. Cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida, cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había confiado se le había confiado a su cuidado. Después de todo, eso es lo que Jesús sugiere cuando dice, no llamen padre a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su Padre, el del cielo. Esto viene en Mateo 23:9. Fíjense aquí lo que nos dice el Papa Francisco. Tenemos que estar conscientes de que los hijos no son de nosotros. Y ahorita me recordaba mucho la vida de Santa Rita, una mujer extraordinaria, como muchas. Esta santa que supo muy bien, entendió muy bien esta parte, cuando ella vio que sus hijos podían caer en pecado, ¿verdad? Podían seguir la línea del pecado de su papá, porque su papá era un asesino. Después se convierte gracias a la oración de Santa Rita, ¿verdad? Y muere, ¿verdad? Muere en gracia. Gracias a la oración de Santa Rita, pues alcanzó el cielo. Y sus hijos se enferman y Santa Rita le dice al Señor, mira Señor, son tuyos y antes prefiero verlos contigo, antes de que pequen prefiero que te los lleves. Y el Señor se los llevó a los dos. Murieron en los brazos de Santa Rita. Y ahorita me recordaba eso porque es eso precisamente, eso es. Ella sabía muy bien que esos hijos Dios se los había prestado para encaminarlos, pero que si no que si ellos iban a tener una vida donde ellos iban a pecar, donde ellos no iban a conocer a Dios, ella prefería entregárselos a Dios y que se los llevara. Y Dios se los llevó. Entonces, a veces nosotros como padres queremos a nuestros hijos y los queremos tener aquí sofocados, y ese es un gran error, porque tus hijos y mis hijos no son nuestros, ¿verdad? Así, aunque tú digas, ella es mi hija, no es mi hija, es del Señor. Dios me la prestó. ¿Por cuánto tiempo? No sé, pero Él me la prestó. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Educarla en la fe, educarla en el amor, tratar de ser esa mamá que ella necesita para el día que ella se vaya, para que el día que ella vuele de este hogar, para que el día que ella, en el día menos pensado, se va a ir, no sé si a otra parte, no sé si va a casar, no sé si va a ser religiosa, no sé si el Señor se la va a llevar. Estar yo preparada y decir, hice lo que tenía que hacer como padre, hice lo que tenía que hacer como mamá, ¿sí? Es esa parte la que nos habla hoy el Papa Francisco. San José la supo llevar a cabo muy bien. San José sabía que no era Jesús su hijo, pero ejerció su paternidad con responsabilidad, porque él sabía que eso era lo que tenía que hacer, no porque, lo tengo que hacer, no, sino porque era su misión y la aceptó con amor. Saray. ¿Qué quiere decir eso? ¡Boom! ¡Boom! No, Ay, Saray, sin no, palabras. quiero regresarme un poquito a algo que dice aquí, que dice la paternidad, porque bueno, aquí está hablando de la paternidad, ¿no? Ya vimos que la paternidad no es... La paternidad es obviamente responsabilidad, ¿no? Y todo eso abarca muchas cosas. Entonces, la paternidad rehúsa la tentación
de vivir la vida de los hijos. Está siempre abierta a nuevos espacios. Lo que decía mi mamá, ¿no? De ahorita, de que se da cuenta como madre de que todos somos muy diferentes y que siempre hay nuevas cosas, ¿no? Pero también esa paternidad se rehúsa a vivir la vida de los hijos. ¿Esto qué quiere decir? O sea, muchas veces nos topamos con padres, ¿no? Me ha tocado ver. Padres, que quieren vivir la vida de sus hijos y las decisiones que les toca tomar a sus hijos las toman ellos y no sé, le dicen, ¿sabes qué? Yo no fui esto, o sea, bueno, tal vez ellos piensan, ¿no? Yo no fui esto, pues mi hijo que lo sea, ¿no? Entonces, O yo no estudié esto y él va a tener que estudiar eso. entonces, y no quiero que mi hijo pase por aquí porque yo ya pasé por ahí y no sé, cosas así, ¿no? Y eso en vez de hacer crecer a la persona, en vez de estar uno abierto a nuevos espacios, a nuevas cosas, porque no estar muy consciente de que sus hijos son muy diferentes a ellos. Y el mundo en el que están es diferente en el que estaban antes. Y las características y los dones y las virtudes que Dios puso en esa persona son muy diferentes a las del papá. Claro. Entonces, uno debe estar abierto a nuevos espacios, no diciendo, no, pues haz lo que quieras, o sea, no, sí, tú vete por tu lado, no, o sea, sí guiarlo, porque pues es bueno guiar a tus hijos, de eso se trata, la paternidad, de guiarlos, pero de vivir la vida de tus hijos. Ellos viven su vida como ellos son, como es su persona, como Dios los hizo, a la manera en que Él los hizo, y no decidiendo uno por los hijos, no tomando las decisiones uno por los hijos. Claro que depende en cada caso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú dices, no, pues mi hijo de 2 años ya está listo para tomar decisiones, pues no, o sea, es dependiendo de la etapa. Su etapa, claro. Pero aquí es donde entra la otra parte, que dice, un padre es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad. O sea, un papá se hace consciente de que ya está completa su parte educativa, su parte de educar ya está completa y es consciente de que está viviendo plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil. Y aquí es donde entra esta parte. La obra educativa de un padre está completa cuando él ya es inútil. Y se oye muy feo, pero es la parte, de hecho el Papa Francisco la pone entre comillas, inútil, porque pues todos somos útiles, ¿verdad? Pero él se refiere que cuando ya ve que su hijo es autónomo, que ya toma decisiones por sí mismo, que ya camina solo, que ya de plano ya está maduro, o sea, entonces es cuando un papá está consciente y más bien cuando debe de estar consciente de que ahí ya está completa su obra educativa, de que hasta ahí llegó su obra educativa, porque esa persona obviamente va a seguir creciendo, va a seguir formándose, va a seguir aprendiendo, pero ahora depende, ese aprendizaje depende de su vida, o sea, de los errores que cometa, de los logros que tenga, ¿no? De esas partes de él depende, ya no depende de los papás esa parte educativa. Y también dice, y cuando uno ya ve que su hijo ya es autónomo, ya va caminando por el sendero de la vida bien, se da cuenta uno que ya vive plenamente su paternidad, que de verdad, yo me imagino como papás, que cuando ya ven que sus hijos ya, no sé, ven a su hijo sacerdote, a su hija religiosa, a su hijo ya casado, dicen, o sea, ahí es cuando uno siente de verdad, que vive plenamente la paternidad, o sea, dice, ay, soy su papá, o sea, yo le ayudé, o sea, eso, entonces, El orgullo cosas así, de ¿no? papá. Ajá. Y no está mal sentirse orgulloso de esa parte porque estás dándote cuenta de que ahí está tu paternidad, de que tu paternidad la pusiste a trabajar y ahí están los frutos. Entonces, esa parte quería resaltarla aquí porque, bueno, se me hacía muy importante. Y ya después dice el Papa Francisco en su carta, con la que va a cerrar, este párrafo es con el que va a cerrar, dice, siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo
que nos evoca una paternidad superior. Dice aquí, siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad. Ya decíamos ahorita que ejercer la paternidad no nada más es propia de los papás, sino de todas aquellas personas que son responsables de otra persona, ¿no? Entonces, siempre que nos veamos en esos casos en los que somos responsables de otras personas, debemos recordar que nunca debe ser un ejercicio de posesión. Lo que decía yo ahorita, que nunca debemos sentir a la otra persona como que me pertenece. Es mi posición, como yo soy responsable de esa persona, es mío. O sea, no, sino que más bien debemos de verlo como un signo que nos evoca a una paternidad superior. Que esa responsabilidad que nosotros estamos ejerciendo sobre la otra persona es porque evoca a una responsabilidad superior que es la de Dios. Nosotros estamos siendo sombra de la paternidad de Dios, sombra de la responsabilidad de Dios. No somos nosotros los propietarios, los poseedores de esa persona, sino que somos más bien instrumentos de Dios, de la paternidad de Dios. Somos de Dios, entonces no debemos nunca de tratar de poseer a la otra persona, sino ayudarla en su educación, ser responsables con ellos en esa parte, guiarlos, también corregirlos, lo que veíamos todo ahorita, la autoridad, el servicio, confrontarlos, la caridad, la fuerza, la firmeza, todas esas cosas, sabiendo que no son nuestros, que esas personas por las cuales ejercemos la responsabilidad no son nuestras, sino que somos instrumentos de esa paternidad de Dios, de esa responsabilidad de Dios, que somos la sombra de la paternidad de Dios. Y, ¿quieres leer lo demás? Sí, dice, en cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José, lo que decía Saraí, sombra del único Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos, Mateo 5:45, y sombra que sigue al Hijo. Sí, bueno, nada más que decir algo último. Dilo. Bueno, cuando yo vi el título Padre en la sombra, yo dije, va a hablar como de padre en el silencio, pensaba yo, ¿no? Como de ese padre. Ya lo habíamos visto, Padre en el silencio. Sí, pero yo lo veía así, como decía, en la sombra, pues quiere decir oculto, ¿no? O sea, entonces yo decía, va a hablar de cómo debemos de escondernos nosotros, pero no, o sea, bueno, esa parte es buena porque de cierta forma habló un poco de eso cuando dice, supo descentrarse para poner a María y Jesús en el centro de su vida, ¿sí? Esa parte es la que yo pensaba que iba a tratar todo esto, ¿no? Pero me doy cuenta de que aquí más bien quiso hablar el Papa Francisco de la paternidad toda en sí, porque, bueno, ya vamos concluyendo casi esta carta, y aquí esta es la última característica que el Papa Francisco da sobre el corazón de Padre de San José. Vimos varias, y esta es la última, y que como que con esta quiso hablar de en sí, de todo lo que significa la paternidad, ¿no? Que de verdad que encierra todos los conceptos que hemos visto antes en la acogida, la obediencia, la ternura, todo eso lo encierra, y también pues nos habla de ser sombra, ¿no? No de escondernos en una sombra como yo pensaba, sino que de ser sombra de Dios, de que todo lo que es Dios nosotros lo reflejemos, que nosotros seamos instrumentos de Él, y que no creamos que todas esas cosas buenas, esas virtudes y esas características que tuvo también San José son de nosotros, sino que provienen de Dios, ¿no? Y que somos reflejo de Él y somos su sombra, así como José fue su sombra, y aprendamos a ser sombra de Dios al ejemplo de San José. Así es. Pues ya prácticamente, como decía Saraí, ya terminamos casi la carta del Papa Francisco. Ya nada más viene, pues ya para cerrar su carta, algunas, lo que es el objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de la carta? No digas spoilers. Lo veremos en el siguiente capítulo. Estoy diciendo que es como viene eso. Y pues viene la oración, ¿sí? Donde el Papa Francisco hace esta bella oración de San José. Entonces, pues prácticamente, como decía ahorita Saraí, algunas de las virtudes que el Papa Francisco escribió de San José, bueno, pues ya
hoy fue la última. Entonces, la última. Entonces, pues, agradecidos, ¿verdad, Saraí? Agradecidos con Dios porque nos permitió ir saboreando esta bella carta, en verdad, muy, muy bella esta carta del Papa Francisco, Patris Corde, Corazón de Padre, ¿verdad? En donde pudimos aprender muchísimo, en donde pudimos reflexionar muchas cosas que como padres, pues y como hijos, ¿verdad? También hemos estado de alguna manera haciendo bien, pero también haciendo algunas cosas, pues hemos cometido algunos errores, ¿verdad? Como papás y pues tenemos que ir creciendo en esta parte. Aquí dice el Papa Francisco, nadie nace siendo padre, ¿verdad? Nos vamos haciendo en el caminar. Y esta fue una carta muy hermosa para ir aprendiendo de como San José, este modelo que tenemos de papá, ¿verdad? Y pues de María Santísima, claro, modelo ejemplar de mamá. Esta familia de Nazaret nos ha enseñado a ser mejores padres y nos está enseñando a ser mejores hijos. Entonces, en todo siempre en conjunto, siempre siendo mejores familias. Entonces, vamos a ponerles, pues, 2 preguntitas o 3, Saraí. A ver. No, dos. Okay. Ok. Aquí Saraí nos las va a decir. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo he ejercido hasta ahora la responsabilidad que tengo hacia otros? Recordemos que en capítulos anteriores hemos estado dando preguntas sobre el tema que se trató para pues que cada uno reflexione en sus casas, que tome en cuenta estas preguntas, ¿no? Que le ayudarán a reflexionar. Y esta es la primera, ¿cómo he ejercido hasta ahora la responsabilidad que tengo hacia otros, ¿no? Ya hablábamos de que paternidad es responsabilidad hacia otros, ¿no? No nada más se refería el Papa Francisco a los papás en sí, sino a todos aquellos que ejercen responsabilidad ante otros. Entonces, ¿cómo le hemos hecho eso hasta ahora? Y la siguiente es, conociendo ya la paternidad de San José, ¿en qué áreas de mi vida estoy dispuesto a tomarlo como modelo a seguir? Entonces, viendo esta parte en que pues San José es modelo, ¿no? Entonces, ¿en qué áreas tal vez nos falta como tomarlo más en cuenta como modelo a seguir? Sobre todo en esta parte de su paternidad, ¿no? Viendo todas las características que hemos visto en todos los capítulos, porque todas hablan de su paternidad y en especial este capítulo. Entonces, pues esas serían las preguntas. Muy bien. Bueno, y ya pues para cerrar nuestro programa, queremos pues hacerles una invitación a que nos escriban, ¿verdad? Que nos digan, pues ya prácticamente el episodio que sigue ya concluiríamos la carta, entonces queremos ir preguntándoles también a ustedes qué les interesaría que abordáramos en estos capítulos, ¿verdad? Puede ser algún documento de la iglesia, podemos irlo reflexionando. No sé qué inquietudes tengan ustedes que podamos reflexionar aquí y con mucho gusto pues tomaremos en cuenta sus opiniones para ir creciendo juntos, ¿verdad? Como comunidad, creciendo juntos pues como iglesia. Sobre todo necesitamos mucho las oraciones, pero también tenemos que ver esta parte de ir creciendo, ¿verdad? En la fe, sobre todo. Entonces, pues no, eso de qué temas les gustaría que hablemos, que abordemos en los siguientes capítulos que vayamos a hacer, sobre en algún documento en específico, o cuáles son las preguntas que ustedes tienen respecto a algunas cosas de la iglesia. Entonces pues ahí por ahí coméntenos, escríbanos para saber de qué podemos hablar en los siguientes capítulos. Esta carta la elegimos por el año de San José, pero pues también hemos dicho que este es un programa para hablar sobre varios temas de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuáles son esos temas que a ustedes les llaman la atención, ¿no? Que quisieran saber más de ellos? Y también pues seguimos haciendo la invitación para aquellas personas que les interese consagrarse a San José. Pues pueden aquí en la página dejarnos
sus comentarios, si les interesa estar en este grupo, ¿verdad? Ahí apareció el teléfono ya. Pueden llamarnos, pueden dejarnos un mensajito. Y si a ustedes les interesa esta parte de consagrarse a San José, es muy importante. Ya conocimos esta parte, ¿verdad?, de San José, y es muy interesante también los temas que vienen en la consagración. Son muy profundos, muy bonitos, muy reflexivos, y pues nos gustaría compartirlo con ustedes, pero esto sí tendría que ser un poquito ya más privado, porque para que no se pierdan, ¿verdad? Para que en esta consagración, en esta preparación para la consagración, pues estén bien cimentados, ¿verdad? Porque luego a lo mejor tomamos un tema y luego ya tomamos el 10 o el 15 y como que ya nos perdimos. Entonces es bien padre tener la continuidad de la secuencia, ¿verdad? Para poder consagrarnos a San José. Entonces, pues están cordialmente invitados también. Sigue abierta la invitación para esta preparación a la consagración de San José. Y pues sería todo. Yo creo que pues ya vamos a terminar con el capítulo. ¿Sí? Y pues nada más también recordarles que ahí está en la descripción el link de la carta del Papa Francisco para quien quiera leerlo. Ya la vamos a terminar nosotros, pero si alguno de ustedes quisiera volver a releerla o tomar frases, reflexiones de ahí, también ahí está el link en la descripción. Y en el canal de YouTube están todos nuestros capítulos completos. Muy bien. Pues vamos a cerrar con la oración del Papa Francisco, que viene en la página 12 de la Carta Patris Corde. Y pues sería todo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve, custodia del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y la valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. José castísimo, ruega por nosotros. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias por acompañarnos. Y nada más como último mensaje, ¿verdad? Sí. Entonces también, si quieres. Bueno, saludos a Mirna Ibarra, a Félix Manríquez, Claudia Alvarado, a Azucena Serna, Andrea Gutiérrez, Yafet Aguirre, Lucero Rueda, Adri Eugenio también está por aquí. Muchos saludos. Y pues gracias por acompañarnos, ¿verdad? Gracias. Les pedimos que por favor compartan. A partir del sábado ya va a estar este capítulo en YouTube. Igual en YouTube se llama la página Experiencias de Santidad. Y ahí están todos los capítulos ya del 1 al 8. Que estamos terminando va a estar a partir del sábado. Entonces para que compartan con todas sus amistades, sus familiares, y pues podamos ir creciendo juntos, ¿verdad?, en fe. Y pues por último, ya nada más recordarles que este domingo, este sábado, vamos a estar viviendo Vigilia de Pentecostés. En muchas parroquias, para gloria de Dios, van a vivir la Vigilia de Pentecostés, y esto es muy grande, muy hermoso, porque ahora vamos a tener acceso a infinidad de vigilias. Entonces ojalá y todos puedan vivir la Vigilia de Pentecostés y clamar al Espíritu Santo para recibir una nueva efusión de su amor, de su gracia, de su paz, de su fortaleza, todos esos dones que el Espíritu Santo nos da. Entonces nosotros vamos a estar compartiendo la Vigilia de Pentecostés el sábado a partir de las 8, ¿no? De las 8 el sábado, a la 1. De 8 a 1 de la madrugada, pero a 8 p.m. a 1 de la madrugada. Vamos a estar en la página de Casa de Oración María Niña para todo aquel que guste acompañarnos. Y pues el viernes tenemos también nuestra asamblea de oración y de alabanza en Casa de Oración María Niña a partir de las 8 de la noche. Entonces están cordialmente invitados todos a vivir esta oración de sanación y también la Vigilia de Pentecostés el sábado a las 8. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado. Este fue su programa Chema a Masá. Y pues nos vemos aquí el jueves, Dios mediante. Muchas bendiciones para todos. Shalom.